Nunca imaginé que perder a mi esposo me llevaría a proteger nuestro legado de 22 millones. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo la bruma espesa en el aire, ese frío que se sentía en los huesos. Estaba en casa, sentada en el sofá, cuando el teléfono sonó. La voz al otro lado me hizo temblar, una mezcla de confusión y terror. Lo sentimos, señora Martínez, su esposo ha tenido un accidente. El mundo se detuvo. Un silencio ensordecedor. Mi corazón se detuvo por un segundo, mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué? Mi esposo, el amor de mi vida, el hombre que me hacía reír cada mañana. Ahora, solo quedaba un eco de su risa que llenaba los rincones vacíos de nuestra casa. Era un buen hombre, un hombre que había construido un imperio desde cero. Una fortuna de 22 millones, un legado que siempre creí que estaría a nuestro lado, que educaría a nuestros hijos, que nos daría una buena vida. Pero la muerte se lo llevó, dejando solo preguntas y un abismo de incertidumbre. Recorrí cada habitación, sintiendo el peso de su ausencia como un ladrillo en el pecho. La cocina, donde compartíamos risas, el salón, donde veíamos películas abrazados. Al abrir la puerta del estudio, lo vi todo desordenado, como si él aún estuviera allí, trabajando en algún proyecto. Papeles esparcidos, documentos importantes que yo apenas entendía. De pronto, un detalle llamó mi atención. Una carpeta con su nombre en la mesa, algo que nunca había visto. Mi pulso se aceleró. ¿Qué era eso? Mi pecho se apretó mientras luchaba contra la curiosidad y el miedo. Al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Una serie de notas y números, mezcladas con nombres que no reconocía. ¿Qué significaban? ¿Por qué no me habló de esto? Mi instinto me gritaba que había algo más detrás de su muerte. Algo oscuro, algo que podría amenazar nuestro futuro. La presión comenzaba a aumentar, sentía que me ahogaba. Necesitaba respuestas. El legado de 22 millones no era solo dinero, era nuestra vida, nuestros sueños. Estaba decidida a protegerlo, a descubrir la verdad. ¿Pero a qué me estaba metiendo? La incertidumbre se cierne sobre mí como una sombra. Después de esa sombría revelación, una carta cayó de la carpeta, sin que yo hubiera notado. Se deslizó lentamente al suelo. Mi corazón se detuvo. Su letra. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. El aire se me cortó. ¿Qué más me había ocultado? Hey, antes de continuar con este asombroso relato, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que aún estás suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Las palabras en la carta se entrelazaban en mi mente. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Cada letra parecía un puñal afilado, haciéndome recordar la pérdida, el vacío que dejaba mi amor. Con manos temblorosas intenté concentrarme en sus palabras. Sabía que no podía permitirme ceder al dolor, no ahora. Tenía que leer hasta el final. Mientras lo hacía, su voz resonaba en mi cabeza, llenando el silencio con su calidez. Te he dejado un plan que debes seguir para proteger nuestra familia. Hay cosas que debes saber, secretos que nunca llegué a contarte. La carta me llevó a un rincón oscuro de su vida que no conocía. Llamadas a horas extrañas, reuniones con personas cuyo nombre no reconocía, y una sugerencia de que había otros en el juego, otros que podrían querer lo que habíamos construido. Mi estómago se revolvió con cada palabra, preocupación y miedo ahogándome. Con el corazón en la mano, decidí que no podía enfrentar esto sola. Tenía a nuestros hijos y debía protegerlos no solo de la inminente realidad de su ausencia, sino de cualquier amenaza que pudiese surgir de la confusión que había dejado atrás. Sin embargo, ¿cómo debía abordar esto? ¿Con quién hablar? Me sentía como un pez fuera del agua, en un mundo que antes entendía tan bien. Junté valor y busqué el número de un abogado familiar que mi esposo había mencionado en una ocasión. Nunca sabes cuándo podrías necesitarlo,
me había dicho en una de nuestras charlas despreocupadas después de cenar. El sonido del teléfono marcando era un eco lejano en mi mente, un símbolo de mi lucha interna. Pero cuando la voz del abogado resonó al otro lado, tuve la certeza de que tomé la decisión correcta. Señora Martínez, lamento mucho su pérdida. Estoy aquí para ayudarla. ¿Qué información necesita? Su tono era profesional, pero había un atisbo de empatía que me llegó al corazón. Le conté sobre la carta de mi esposo, sobre la sensación de que había más de lo que parecía. Puede haber aspectos del negocio que necesiten atención inmediata. Es posible que deba reunirse con algunos de los socios que su esposo dejó a cargo. Ellos deben conocer la situación actual y a veces las cosas pueden complicarse. Su voz se volvía más seria con cada palabra. A medida que colgaba, una mezcla de preocupación y determinación creció en mí. Era hora de enfrentar un nuevo mundo que se estaba formando a mi alrededor. Un mundo donde no solo debía lidiar con la pérdida de mi esposo, sino también con los secretos que él había escondido. Ese mismo día, me encontré en la oficina de uno de los socios de mi esposo, un hombre mayor que parecía tener más en su mente que lo que estaba dispuesto a compartir. Su mirada era intensa, como si pesara las palabras antes de soltarlas. El legado de 22 millones es valioso, eso es cierto. Pero también hay quienes querrán aprovecharse de la inseguridad que estás sintiendo ahora mismo. Sentí que me desmayo ante su fría realidad. La posibilidad de que alguien intentara herir a mis hijos, a la memoria de mi esposo, era una sombra que se cernía sobre mí. Pero en medio de mi angustia, algo resonó dentro de mí. Tenía que luchar por mis hijos, por nuestro amor, por el futuro. No me dejaría vencer tan fácilmente. Mientras salía de su oficina, noté que su secretario anotaba algo rápidamente. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi reconocimiento, una chispa de complicidad que me hizo dudar. ¿Qué sabía el secretario? ¿Sobre qué información guardaba silencio? Esa noche, cuando volví a casa, el silencio era ensordecedor, pero de repente sentí una llama encenderse dentro de mí. No podía dejar que el pasado de mi esposo me definiera ni permitirme caer en la desesperación. Tenía que investigar más, descubrir la verdad detrás de la fortuna, el misterio de por qué me había mantenido al margen. No sabía a qué me estaba enfrentando, pero la única manera de honrar su recuerdo era permanecer fiel a nuestra familia. Sin embargo, mientras mis pensamientos giraban, una notificación en mi teléfono me sacó de mi ensimismamiento. Un mensaje: te he estado observando, y sé que estás en algo más grande de lo que imaginas. La sensación de frío recorrió mi columna. ¿Quién era? ¿Y qué exactamente sabían? La intriga y el peligro se entrelazaban en esta nueva vida que había comenzado a explorar. La noche se adueñó de la casa, y las sombras danzaban en las paredes como si compartieran mis pensamientos caóticos. Me encontré temblando, el mensaje en mi mente girando como un torbellino. Te he estado observando. Las palabras resonaban, elevándose por encima del murmullo del detestable silencio que me rodeaba. Mis manos temblaban mientras buscaba una respuesta en el líquido oscuro de mi café frío, un recordatorio de que estaba sola en esto, de que nadie podría ayudarme a atravesar esta espiral de confusión y miedo. La imagen de mis hijos durmiendo plácidamente en sus camas me devolvió a la realidad. No podía permitirme el lujo de sucumbir al pánico. Debía ser más fuerte por ellos. Me obligué a pensar con claridad. ¿Quién podría querer hacerme daño? ¿Acaso mis niños estaban en peligro? La incertidumbre era una sombra persistente, y cada crujido de la casa se sentía como una amenaza. La mañana trajo consigo una determinación renovada. Me desperté antes que los niños, evitando el reflejo de mi rostro en el espejo, una imagen que todavía no quería enfrentar. Con una taza de café humeante en la mano, tomé la carta de mi esposo y la leí de nuevo. Hay secretos que nunca llegué a contarte. Su voz mental se transformó en un mantra, un llamado a la acción. Tenía que descubrir la verdad, no solo para mí, sino para ellos. Mientras los niños se preparaban para el colegio, intenté actuar con normalidad, pero la tensión en el aire era palpable. El pequeño Lucas quemaba energía como siempre, mientras que Sofía, más introspectiva, me miraba con sus grandes ojos castaños, como si pudiera ver más allá de mi sonrisa forzada. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, su voz rompiendo el silencio. Su inocente preocupación desgarró una parte de mí. «Sí, cariño, solo estoy un poco cansada». La mentira se deslizó entre mis labios sin esfuerzo,
y el peso de una verdad oculta se sintió como un ladrillo en mi pecho. Después de dejar a los niños en la escuela, regresé a casa decidida a rastrear más sobre aquel mensaje. Busqué en el viejo teléfono de mi esposo, recordando que algunas llamadas fueron contestadas en la madrugada, cuando pensaba que dormía. Tal vez encontraría algo ahí que pudiera arrojar luz sobre el misterio de su vida oculta. Empecé a revisar sus contactos, buscando algún nombre familiar entre la maraña de números que no reconocía. Fue entonces cuando encontré un mensaje de un número que no guardaba en la agenda. Es hora de que sepas la verdad. Estaré esperándote. No había más detalles. Mi pulso se aceleró, pero una parte de mí sintió que tenía que dejar atrás el miedo y aferrarme a la búsqueda de respuestas. ¿Quién me estaba interfiriendo? ¿Un amigo o un enemigo? Eso estaba por verse, era una cita arriesgada, y mi instinto me decía que debía llevar algo conmigo, un poco de protección. Saqué la pequeña pistola que mi esposo había guardado para emergencias, un viejo modelo que nunca había tenido la intención de utilizar. Mientras la sostenía en mi mano, la frialdad del metal me hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Era un recordatorio de que el amor puede tomar formas impensables en momentos de crisis. La dirección que el número me proporcionó me llevó a un viejo café en una zona de la ciudad que parecía olvidada por el tiempo. Los muros descascarados y la atmósfera gris me rodearon mientras empujaba la puerta de cristal. Busqué entre las mesas y ahí estaba, un hombre de aspecto austero con una gorra que lo hacía parecer aún más misterioso. Su mirada se encontró con la mía, y por un momento, todo el ruido del mundo desapareció. ¿Eres tú la esposa de David?, preguntó, y su voz tenía un tono que me hizo sentir la inquietante sensación de que sabía mucho más de lo que estaba diciendo. ¿Qué sabes de mi esposo?, exclamé, incapaz de ocultar la urgencia en mi tono. Hay cosas que tiene que saber, pero también hay riesgos. Y no todo lo que se oculta en las sombras es necesariamente malo. En su mirada había algo profundo, una mezcla de compasión y advertencia. Tal vez era el momento de dejar de intentar ser fuerte y permitir que otros me ayudaran. Tengo que proteger a mis hijos, murmuré, más para mí que para él. En su respuesta podría encontrar la clave que necesitaba, pero antes de que pudiera preguntar más, el sonido de la puerta abriéndose cortó la conversación. Un desconocido entró y su presencia cambió la atmósfera en un instante. Sentí el peligro abrumador deslizarse por mi piel, como un escalofrío. Allí en aquel café aparentemente inocente, la vida que había conocido se desmoronaba lentamente y el futuro que había imaginado se desvanecía. No deberías estar aquí, dijo el nuevo entrante mientras su mirada se fijaba en mí con un aire de desafío. Y en ese momento comprendí que estaba a punto de entrar en un juego peligroso, donde la verdad no solo podía romperme, sino también destruir lo que amaba más. El desconocido avanzó rápidamente y mi instinto de madre se activó de inmediato. Su figura esbelta y su rostro cubierto por la sombra de la gorra me hicieron sentir como si estuviera frente a un lobo disfrazado de cordero. Sin embargo, no podía mostrar debilidad, sentía que mis hijos estaban bajo mi responsabilidad, y cualquier inclinación hacia el miedo debía ser reprimida. ¿Quién eres?, pregunté, luchando porque mi voz se mantuviera firme. El hombre dejó escapar una risa seca, casi burlona. Un amigo de David, pero eso no tiene importancia en este momento. Su tono tenía un aire de desprecio hacia mí, como si mi confusión fuera un espectáculo para su entretenimiento. ¿Amigo, de verdad?, respondí, tratando de acumular coraje. Si eres un amigo, entonces explícame qué significa ese mensaje que me enviaste. Podía sentir el sudor resbalando por mi espalda, mi corazón latía con fuerza, y la pistola oculta en mi bolso se sentía más pesada que nunca. ¿Crees que estoy aquí para dar respuestas? Su voz se volvió baja y amenazante. Estoy aquí para poner fin a esta farsa. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que decía, el hombre que había hablado antes se interpuso entre nosotros. Pero eso no se lo vas a hacer a ella, dijo con una firmeza que me sorprendió. Está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. La tensión en la habitación se volvió palpable. Mi mente corría en busca de respuestas, y las palabras no parecían ser suficientes para describir la confusión que me invadía. La mirada del nuevo entrante se aferró a mí como si se estuviera preguntando si podría vencerme con el simple peso de su presencia. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Y qué es lo que prometes proteger?, interrumpí, haciendo una pregunta que me atormentaba desde que recibí ese mensaje. ¿Los secretos que mi esposo dejó atrás o los que tú ocultas? Ambos se miraron, como si existieran secretos en sus miradas que no podían ser expresados en palabras.
Al final, el primero, el amigo de David, me miró mientras la tensión se disipaba lentamente, pero no tanto como para que yo pudiera relajarme. Lo único que puedo decirte es que David te amaba, y su legado no está perdido, pero tú estás en grave peligro. La declaración resonó en mí como un eco. Algo dentro de mí se reafirmó. Me negaba a ser una víctima, no mientras mis hijos fueran los que pagaran el precio por mis dudas. ¿Qué se supone que debo hacer?, cuestioné, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. La sensación de impotencia se desvanecía lentamente. Debes confiar en él, dijo el hombre con la gorra, con una intención clara. David te dejó huellas que pueden guiarte. Las respuestas están más cerca de lo que piensas, agregó, justo antes de que el otro hombre volviera a abrir la boca. No será fácil. La gente que estaba detrás de su legado no se detendrá ante nada para conseguir lo que quieren. Mi mente empezó a dar vueltas. Había cosas que necesitaba descubrir, secretos que había ignorado, pero en este momento, nada importaba más que la seguridad de mis hijos. ¿Y qué pasa si no puedo confiar en ustedes? ¿Cómo sé que no son parte del problema? Porque a diferencia de ti, sé lo que significa perderlo todo, mencionó el amigo de David, sus ojos reflejando un dolor genuino. Estaremos aquí para ayudarte, pero tendrás que actuar rápido. Tu vida y la de tus hijos penden de un hilo, y cada día que pasa es un día más que se acerca al peligro. El café, en su atmósfera sombría, ahora se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada segundo contaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me aferré a la idea de que tal vez había una forma de convertir este caos en un camino hacia la verdad. Algo en mí quería creerles, pero no podía olvidarme del instante antes de que la puerta se abriera. Con el alma en un hilo, recordé la pistola. La sentí como un peso en mi bolso que representaba mi determinación, y al mismo tiempo mi miedo. Justo cuando el tiempo se congelaba, la figura del último hombre se desvaneció de mi mente y me dirigí hacia la salida. ¿A dónde vas?, preguntó el hombre con la gorra, su voz mirando por encima del caos. Voy a buscar respuestas a las malas decisiones que me han traído hasta aquí. Y no permitiré que se interpongan en el futuro de mis hijos. Con cada palabra sentí que me acercaba más al objetivo, y aunque el futuro se perfilaba incierto y peligroso, una brizna de esperanza se encendía en mi interior. Al cruzar la puerta del café, me encontré con un nuevo dilema. En mi camino, alguien se acercaba rápidamente y su rostro estaba familiarmente manchado por el pasado. Era un viejo compañero de mi esposo, y en su mirada brillaba una mezcla de tristeza y desesperación. Sin tiempo para pensar, la pregunta emergió de mis labios: ¿sabes algo sobre David? Su rostro se torció con una mezcla de dolor y resignación, como si supiera que lo que iba a revelar cambiaría todo. Lo que tengo que decir puede alterar todo lo que creía saber. El hombre se detuvo frente a mí, su expresión cargada de inquietud. No es fácil hablar de esto, pero David no era quien creías que era. La tristeza en su voz era punzante, y mis latidos se aceleraron, atrapada entre la expectativa y el miedo a lo que vendría. ¿Qué quieres decir? ¿Que era diferente? La pregunta salió de mis labios con la desesperación de quien se aferra a cualquier hilo de esperanza, a cualquier indicio que pudiera abrir una puerta a la verdad que había estado eludiendo durante tanto tiempo. Él cruzó los brazos nervioso, como si las palabras que le estaban por escapar pudieran tener consecuencias más allá de lo que su mente estaba preparada para asumir. David se involucró en negocios que no son del todo legales. La última vez que hablamos me advirtió que había tomado decisiones peligrosas, que había algo más grande en juego y que ya no podía salir. Era demasiado tarde para él. Mi corazón se hundió. Cada palabra que pronunciaba era como una piedra lanzada al agua en un estanque tranquilo, perturbando la superficie de todo lo que conocía. La figura de mi esposo, un hombre del que había creído conocer cada rincón, comenzaba a desmoronarse ante mí. ¿Eso significa que está en peligro? ¿Que alguien lo está buscando? Él asintió lentamente, reflexionando sobre la gravedad de su propia respuesta. Y por extensión, también tú y tus hijos. Todo el aire en mi interior se sintió como si hubiera sido succionado. La idea de que David hubiera estado atrapado en un enredo del que no podía escapar y que ahora nos arrastraba a un mundo de peligro era casi insoportable. ¿Y ahora qué? ¿Sería capaz de proteger a mis hijos de esto? Las palabras me salieron entrecortadas, ahogadas por la mezcla de pánico y determinación que se reflejaba en mi voz. En ese instante no podía permitirme llorar la pérdida de un amor enredado en secretos, no cuando había tanto en juego. No es solo un efecto dominó,
es un juego de poder. Aquellos que están buscando a David no se detendrán hasta tener lo que quieren. Todo está ligado a esa suma. Se detuvo y sus ojos se oscurecieron. Una suma que él se llevó consigo a la tumba. Pero tú debes descubrir la verdad. Estás más relacionada con este asunto de lo que imaginas. No entiendo. ¿Qué legado es ese? ¿Por qué me involucró en esto? La frustración crecía en mí, pero también la necesidad de entender. Cada respuesta parecía llevarme a más preguntas, como habilidades mágicas de un laberinto interminable. Él tomó una respiración profunda, como si hablara de una historia que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. David se metió en un negocio que no solo le daría recompensas materiales, sino una forma de poder y protección. Algo que podía garantizar que su familia estuviera a salvo. Y eso implicaría asegurar la vida de sus hijos después de su muerte. Pero quizás no de la forma en que piensas. Me quedé en silencio procesando. ¿De qué forma, entonces? Se trataba de establecer contactos de la influencia. Pero ahora, eso ha creado enemigos. Enemigos que no dudarán en actuar para proteger sus intereses. Necesitas comprender que este legado puede ser tanto una bendición como una maldición. Las decisiones de David están ligadas a la vida que ustedes llevan ahora. Mi mente oscila entre lo lógico y lo emocional. La idea de que David me había dejado un legado, y al mismo tiempo, una trampa mortal, se sentía como un cruel giro del destino. ¿Y qué haré con esta información? ¿Cómo puedo proteger a mis hijos de algo que no comprendo completamente? Justo entonces, un estruendo a nuestras espaldas hizo que nos volviéramos hacia la calle. Un grupo de hombres se aproximaba. Sus rostros eran duros e implacables y la atmósfera cambió de inmediato. Noté la tensión en el aire, como si un aguacero de tormenta estuviera a punto de desatarse. Tenemos que irnos ahora, dijo mi interlocutor, su voz cargada de urgencia. Sin tiempo para pensar, extendí la mano hacia él y echamos a correr juntos. La adrenalina invadió mi cuerpo mientras mis pensamientos se precipitaban. ¿Había realmente algo por descubrir en todo esto? Las decisiones de mi esposo podrían salvarnos o condenarnos a todos. Mientras huíamos por las calles, un giro repentino del destino cambió el rumbo de nuestras vidas. Un mensaje vibró en el teléfono que llevaba en mi bolso. Era de uno de los desconocidos con quienes había estado hablando. La pantalla iluminó el oscuro callejón que nos rodeaba, y las palabras fueron como un latigazo en el aire. Tienes lo que quiero. Devuélvemelo o enfrentarás las consecuencias. Todo ha comenzado. El miedo regresó como un viejo amigo, esta vez con más fuerza. Miré a mi compañero y supe que nuestras vidas estaban unidas por un nuevo camino lleno de amenazas y posibles traiciones. En ese instante comprendí que la carrera contra el tiempo había comenzado, y cualquier error podía costármelo todo. El sonido de nuestros pasos resonaba en la calle vacía, como un eco del caos que había invadido mi mente. Los rostros de mis hijos llenaron mis pensamientos, sus risas y sonrisas, y la idea de perderlos en este torbellino emocional era un golpe del que no estaba segura de poder recuperarme. No puedo dejar que esto los toque, murmuré, consciente de que mi cada decisión tendría un impacto directo en su bienestar. ¿A dónde vamos?, preguntó mi compañero, sus ojos oscuros reflejaban preocupación, pero también una chispa de determinación. Su necesidad de protegerme de lo desconocido resonaba en mí de manera tranquilizadora. Necesitábamos un plan, un lugar donde guarecernos y, sobre todo, respuestas que empezaban a sentirse inevitables. Mira, dije, tomando aire y obligando a mi mente a centrarse. Tengo un amigo, alguien que sabe de estos asuntos. Puede que él sepa cómo sacar esto a la luz. Necesitamos llegar allí. Su expresión se endureció, una mezcla de paciencia y aprehensión. ¿Y si ya saben dónde vas? No podemos arriesgarnos, no con lo que está en juego. El nudo en mi estómago se apretó aún más. No hay tiempo para temores, respondí apremiante. Tengo que hacer esto por ellos. Aunque David me haya dejado en medio de una tormenta, no voy a sucumbir a la desesperanza. Haré lo que sea necesario para que mis hijos estén a salvo. Su mirada se suavizó, como si comenzara a ver la fortaleza que aún quedaba en mí, a pesar de todo lo que había descubierto. Está bien, ¿dónde queda tu amigo? A pasos agitados y mirando constantemente a nuestro alrededor, atravesamos el barrio mientras las luces comenzaban a parpadear en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, cada sonido en la penumbra se transformaba en una advertencia.
Me sentía como si estuviera atrapada en una película de suspenso, en la que el guión constantemente se reescribía a medida que avanzábamos hacia lo desconocido. Luego, encontramos un pequeño café iluminado por la tenue luz de un letrero parpadeante. Dentro el ambiente era cálido, y la fragancia del café recién hecho nos abrazaba, aliviando un poco la tensión acumulada. Melancólicos recuerdos de momentos pasados me asaltaron. Allí solía venir con David, disfrutando de tardes tranquilas. Ese refugio ahora parecía un cruel recordatorio de lo que habíamos perdido. Nos sentamos en una esquina, espaldas contra la pared, y le hice una señal al dueño del café, un hombre ya mayor con una mirada comprensiva. «Tengo que hacer una llamada». «Lo necesito ahora», dije mientras mi compañero se mantenía alerta, como un lobo esperando cualquier señal de peligro. Marqué el número y la voz familiar al otro lado resonó en el aire. «¿Rosa? ¿Qué está pasando?» La preocupación de Manuel, un viejo amigo de David, era evidente. «No puedo hablar mucho, pero necesito tu ayuda. David ha estado en problemas. Más de lo que pensaba, y creo que aún hay cosas sin resolver. ¿Puedes encontrarte conmigo?» Su respuesta fue inmediata, cargada de determinación. «Sí, claro». «¿Dónde estás?». Me giré para buscar a mi compañero, notando su expresión ansiosa y comprendiendo que no solo éramos nosotros dos los que estábamos en peligro. La familia de David estaba en riesgo, y un nuevo tipo de familia se comenzaba a forjar entre nosotros, guiados por el deseo de proteger lo que aún nos quedaba. Al colgar, un nuevo zumbido en mi bolso hizo eco. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Temblando, lo saqué y respondí, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Hola?» Era un tono grave conocido, el tipo de voz que nunca esperaba escuchar. «Rosa, eres más fácil de encontrar de lo que pensabas. Vamos a hablar». La sangre se me heló en las venas. «¿Quién eres?». La risa burlona al otro lado de la línea no era un buen augurio. «Soy alguien interesado en la misma herencia que estás tratando de proteger. Y tengo algunas preguntas que creo que serías capaz de contestar. Pero primero creo que tenemos que encontrarnos». Desesperada, miré a mi compañero, quien inmediatamente comprendió que la conversación había tomado un giro peligroso. «No podemos hacerlo», musité. Pero en el fondo sabía que no tenía opción. Alguien estaba jugando una partida más grande de lo que había imaginado. «¿Quieres proteger a tus hijos, Rosa? Entonces hazlo bien. Te espero esta noche en el viejo almacén. Y no te atrevas a llevar a nadie». La llamada se cortó abruptamente como una puerta cerrándose en el rostro. Me giré hacia mi acompañante, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora?» «Debemos ir», dijo. La firmeza en su voz transmitía un aire de seguridad que me reconfortó. «Esto puede ser una trampa». Caminé hacia la salida del café, el peso de mi decisión aplastándome el pecho. Realmente estaba lista para entrar en la oscuridad, a riesgo de perderlo todo. Mientras me adentraba en la noche, una verdad resplandecía con claridad aterradora: no había vuelta atrás. La salvación de mi familia dependía de las decisiones que tomaría en el siguiente capítulo de nuestra historia. La noche era fría y cada aliento que exhalaba se transformaba en vapor, como si el aire mismo se resistiera a dejarme ir. El viejo almacén que me esperaba al final de la calle parecía una gigantesca boca abierta, dispuesta a devorar cualquier esperanza que intentara confrontar su sombría realidad. Con cada paso que daba, el eco de mis dudas resonaba en mi mente, preguntándome si realmente valía la pena arriesgarlo todo. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi compañero, con un tono que llevaba un trasfondo de preocupación. La luz de una farola titilaba débilmente sobre su rostro, creando sombras fluctuantes que parecían reflejar la tensión que se acumulaba entre nosotros. «No tengo muchas opciones», respondí, aunque la verdad era que la ansiedad y el miedo estaban nublando mis pensamientos. «Si han encontrado a David y quieren algo de mí, tengo que saber de qué se trata antes de que nos alcance. Mis hijos, no puedo permitir que esto los toque». La determinación brillaba en los ojos de mi compañero, quien sin dudarlo tomó mi mano, dándome un ligero apretón que transmitía fuerza. «Estamos juntos en esto. No haré nada que no quieras. La decisión es tuya». Al llegar a la puerta del almacén, me detuve un momento, temiendo cruzar el umbral de lo desconocido. El aire se sentía denso, como si incluso el tiempo estuviera contenido. «¿Y si es una trampa?», susurré con el corazón en un puño. «Es un riesgo que tenemos que correr. Pero si te sientes incómoda, dime y nos iremos», dijo. Su voz grave se mezclaba con el sutil crujido de la puerta al empujarla.
Tomando una profunda respiración, al entrar en el almacén, un olor a madera envejecida y humedad nos recibió. Dentro, la penumbra era casi palpable, iluminada solo por algunos destellos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. El lugar tenía el aire de un antiguo teatro donde interacciones secretas siempre parecían ocurrir entre las sombras. Un sonido a lo lejos me hizo girar la cabeza. Allí, en medio de las sombras, vi una figura solitaria que se movía, casi flotando en el aire reservado de la oscuridad. Rosa, dijo con voz grave, haciendo eco en el vacío del espacio. ¿Has venido? ¿Quién eres?, pregunté sintiendo como la voz me temblaba. No era solo un cuestionamiento referido a la identidad, sino una súplica interna para tratar de entender las emociones que amenazaban con desbordarse. Soy un amigo de tus problemas, respondió la figura. En el ligero destello de luz que alcanzaba a iluminarlo, capté su rostro. Un hombre de rostro afilado, rodeado de cabellos oscuros que caían desordenados por su frente. Había algo inquietante en su sonrisa, una mezcla de confianza y arrogancia. ¿Qué quieres de mí?, inquirí, intentando mantener la calma. Tu esposo ha estado más involucrado de lo que creías. No solo en asuntos que le atañen a él, sino en algo mayor, algo que involucra a tu familia, respondió, cada palabra envuelta en un tono que vibraba entre la amenaza y el seductor interés. ¿Qué sabes de David? Mi corazón latió con rabia y miedo. Déjalo fuera de esto. No tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Él sonrió y dio un paso adelante. Oh, pero eso es donde te equivocas, Rosa. David dejó un legado más grande de lo que pensabas. Y tú estás a punto de descubrirlo. Me dio un escalofrío, esa sensación de un secreto susurrante que podía ser tanto una revelación como un desastre. ¿Qué tipo de legado?, repuse, tratando de ocultar la desesperación que se asomaba en mi voz. Uno que incluye una herencia que, hasta donde entiendo, tiene un valor que supera incluso los 22 millones. Sus ojos se encontraron con los míos, el destello de codicia era evidente, pero había algo más, una insinuación oscura en su mirada. En ese instante sentí un retortijón en mi estómago, como si cada respuesta que anhelaba obtener se escapara de mis manos. ¿Y qué es lo que quieres a cambio?, balbuceé, puesta entre la espada y la pared. Necesito saber que estás dispuesta a proteger ese legado, a defenderlo de aquellos que buscan apoderarse de él. Haz lo que sea necesario y estaré de tu lado. Pero si titubeas, dejó la frase sin terminar, permitiendo que el silencio se convirtiera en la mayor amenaza. Este hombre, con su sonrisa cínica y su aura intimidante, revelaba que el caos en el que me encontraba era solo una pequeña parte de un juego mucho más peligroso. Con sus palabras resonando en mi cabeza, recordé a mis hijos, sus risas, y la vida que había empezado a desvanecerse de mi alcance, y antes de que pudiera hacer algo, la luz de mi teléfono parpadeó en mi bolso. Con una mano temblorosa, lo saqué, viendo un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. Era una foto de mis hijos sonriendo, pero el fondo de la imagen no era familiar. Estaban en un lugar que nunca habíamos visto, y la mente me jugó una mala pasada al ver el brillo de un cuchillo reflejado en la esquina de la imagen. La angustia se transformó en pánico, las preguntas y los retos se acumulaban como una tormenta. ¿Qué has hecho?, grité, dándole la vuelta al dichoso juego que el destino había decidido jugar conmigo. El hombre sonrió, un brillo macabro en su mirada. Solo yo tengo las respuestas, Rosa. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida y la de tus hijos por descubrir la verdad detrás de este legado? En ese instante comprendí que el amor por mis hijos podría llevarme por caminos oscuros, y esa verdad me aterraba más que cualquier otra amenaza que pudiera imaginar. Sin embargo, no podía quedarme ahí, anclada en el miedo. Tenía que actuar. El tiempo pareció detenerse mientras la incredulidad se mezclaba con el terror en mi pecho. La imagen de mis hijos, brillantes y felices en la oscuridad, me atravesó como un rayo. No podía permitir que esa figura misteriosa tuviera control sobre sus vidas. No tengo miedo de enfrentar lo que sea necesario, pero no me amenaces, respondí, intentando encontrar fuerza en mis palabras, aun cuando temblaba por dentro. El hombre arqueó una ceja, sorprendido por mi brío momentáneo. Así me gusta, Rosa. Esa es la actitud correcta, dijo mientras se acercaba un poco más. Pero recuerda, en este juego, no somos los únicos jugadores. Otros pueden querer lo que tú estás dispuesto a proteger. Y esas son personas que no se detendrán ante nada. La desesperanza se hizo un nudo en mi estómago. No solo estaba en juego mi vida, sino la de mis hijos. Las manos de este extraño podían estar entrelazadas no solo con el legado de David,
sino con un futuro que podía convertirse en un infierno tóxico para ellos. Necesitaba un plan, algo más que solo palabras. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, la voz firme aunque el corazón palpitaba acelerado. Al hacerlo podía sentir que cada decisión me acarreaba una responsabilidad que nunca había deseado. Lo que menos quería era traicionar el recuerdo de David por un puñado de dinero o por un juego de sombras. Pero la luz de mis hijos era lo único que iluminaba mi camino en esa oscuridad simple. Necesito que consigas información. Hay personas buscando este legado, y necesitan saber que no estás dispuesta a dejarlo ir fácilmente. Debes hacer sentir que tienes el control, aunque no sea verdad. Los que se interponen entre nosotros y ese dinero son jugadores muy astutos, dijo, observándome con una intensidad que parecía romper la distancia que había entre nosotros. ¿Y tú qué vas a hacer?, cuestioné, sintiendo que estaba cediendo terreno en un juego que aún no comprendía. Yo estaré aquí supervisando. Y te ayudaré a resolver el enigma que David dejó tras de sí. Pero necesito saber que estás completamente dentro de esto. Solo así trabajaré para que tus hijos estén a salvo, me dijo, su tono entrelazando una promesa con una amenaza. Las imágenes de las risas de mis hijos se fusionaron con visiones de peligro que acechaba en cada esquina. Cada día tenía que ser un campo de batalla, pero no podía permitir que el miedo se apoderara de mí. En luz de las imágenes románticas que había guardado de mi familia, el miedo ahora era un empujoncito hacia el deseo de protegerlas. De acuerdo, respondí finalmente. Pero necesito asegurarte que mis hijos están a salvo. Si alguna vez siento que están en peligro, esto se acaba. No seré una peón en este juego. Su rostro se iluminó con una sonrisa calculadora. Ese es el espíritu. Recuerda, Rosa, la súplica nunca será tu debilidad, sino tu fuerza. Ahora es momento de que te prepares. Comenzarás a actuar y a mover tus hilos. Hoy mismo tengo un contacto que te ayudará. Pude escuchar el murmullo de la esperanza encenderse en mi pecho, pero bajo todo ello había un eco de desconfianza. Lo que estaba a punto de hacer iba a desgastarme y si Fallon, como se presentó, tenía razón, podría costarle a mis hijos su sonrisa. La primera tarea era obtener información, y para hacerlo iba a tener que salir de mi zona de confort. Ya no podía quedarme oculta tras las sombras. A medida que los ecos de su advertencia retumbaban, se formó una sola idea en mi mente: la protección de mi familia era mi prioridad. No estaba dispuesta a dejar que el legado de David se convirtiera en una maldición generacional. Fallon me alcanzó con una mirada más sombría. Serás puesta a prueba, Rosa. Mantente firme, hay quienes no están aquí para jugar. Su advertencia resonaba en mi mente como una campana lejana, una señal de que el camino hacia mi destino implicaba tasas que aún no entendía. Mientras los minutos transcurrían y la oscuridad del almacén se tornaba aún más opresiva, lo entendí, no había marcha atrás. Enfrentar lo desconocido y proteger a mis hijos sería mi legado. Lo que alguna vez fue una vida tranquila ahora se había transformado en un campo de batalla de secretos y traiciones. Salí del almacén, la noche aún más fría. Con cada paso que daba hacia la salida, la sensación de estar caminando sobre hielo delgado se intensificaba. Las sombras se agazapaban a mi alrededor, como si supieran el viaje volátil y arriesgado al que me enfrentaba, y al mirar de nuevo el teléfono, el último mensaje de la foto volvió a llamar mi atención. Iba a proteger a mis hijos a cualquier costo, incluso si eso significaba jugar en el equipo equivocado. Porque al final del día, ellos eran lo único que importaba. Con el corazón a 1000 por hora, el cielo que nos cubría parecía más vasto que antes, y aunque la sensación de estar atrapada me pesaba, había una chispa de determinación que empezaba a arder en mi interior. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y por primera vez, podía empezar a vislumbrar la luz al final del túnel. Pero mientras me alejaba, un nuevo mensaje llegó. La premonición me hizo tambalear. A medida que miraba la pantalla del teléfono, la realidad golpeó con fuerza. Una nueva foto, esta vez de un lugar conocido. El parque donde solíamos jugar con los niños. Y en el fondo una sombra oculta acechaba. Mi corazón se detuvo. ¿Quién estaba observando? ¿Cuántos ojos estaban realmente sobre mí? Ahora la pregunta era, ¿podría proteger lo que realmente amaba, o sería yo la causa de su pérdida? La brisa helada de la noche me golpeó en el rostro y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquel parque, una vez lleno de risas y juegos, era ahora un lugar donde los ecos del pasado se entrelazaban con la angustia del presente.
Mis pies, a pesar de la urgencia, me llevaron hacia el parque como si estuviera bajo un hechizo. La imagen de los niños persiguiéndose por la hierba verde era un recuerdo fresco en mi mente, y ahora se tornaba en un presente aterrador. El nuevo mensaje seguía delante de mí, la sombra incompleta en la foto era una amenaza silenciosa, una advertencia. La mente me daba vueltas con la pregunta, ¿quién era esa sombra? Pero confundirla solo podía llevarme a un caos aún mayor. Debía actuar con cautela. Mientras caminaba, recopilé todas las historias que David me había contado sobre sus antiguos amigos y contactos, personas que pudieran saber algo del legado que él había dejado. Lo que en un principio eran simples anécdotas se convirtieron en nombres que no podía ignorar. Había un amigo, Mateo, un antiguo socio que había salido del radar. Tal vez su conocimiento de la red que rodeaba a David me brindara alguna luz, sin embargo, la idea de buscar ayuda me llenaba de dudas. La figura de Fallon revoloteaba en mi mente, provocando una mezcla de miedo y determinación. Él había dicho que estaba aquí para afrontar cualquier desafío, pero eso no eliminaba la desconfianza que había cultivado hacia él. No podía permitir que me hizo perder de vista mis objetivos, la protección de mis hijos. El camino hacia el parque se tornó pesado, como si cada paso estuviera empujado por el peso de las responsabilidades. La noche envolvía mis pensamientos, cada uno una lucha interna entre el amor maternal y el temor por lo desconocido. Al llegar a la entrada del parque, la valla blanca se recortaba contra la oscuridad, como un guardián del mundo que una vez conocí. A medida que me adentraba, los recuerdos brotaban a raudales. La imagen de los niños montando sus bicicletas, riendo despreocupados, me golpeó con fuerza. Tomé una respiración profunda, intentando en vano ahogar esas memorias con la realidad que enfrentaba. Pero esas memorias me motivaban a avanzar hacia lo que realmente importaba, mantener vivo su espíritu de alegría. Al mirar a mi alrededor, el parque estaba desierto, pero mis instintos me decían que no estaba sola. Esa sombra en la foto me acechaba de algún lugar. ¿Era Mateo quien me estaba esperando, o era un lobo disfrazado de cordero? Debía dar un paso al frente, mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono para enviar un mensaje a Mateo, pero antes de que pudiera escribir una palabra, las luces del parque comenzaron a parpadear. La presión se intensificó y mis ojos se dispararon hacia la dirección de la luz, donde vi a un hombre de pie bajo un viejo roble. El corazón me dio un vuelco, se trataba de Mateo. El alivio y la ansiedad chocaron en mi pecho. Rosa, dijo, su voz arrastrando la desesperación que había sentía. No tenemos mucho tiempo. Escuché que hay gente buscando lo que David dejó. Es más peligroso de lo que pensabas, y tengo información que puede proteger a tus hijos. Mis sentidos se agudizaron. La urgencia en su voz me empujó a acercarme. ¿Cómo lo sabes? ¿Quiénes son ellos? Es complicado, pero el legado de David no fue solo dinero. Hay secretos que involucran a personas en la cima, y algunos de ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario, afirmó, mirando nervioso a su alrededor. Entonces su rostro se tornó grave, como si lo que estaba a punto de revelar pudiera ponerme en la mira. Debes estar atenta. Alguien podría estar escuchando este intercambio. De golpe, sentí que el aire se volvía denso mientras la revelación de Mateo me envolvía. ¿Qué secretos había dejado realmente David? ¿A qué me enfrentaba al meterme en este mundo oscuro de ambición y traición? La idea de exponer a mis hijos a este peligro inminente nunca había sido parte de mi plan, pero ineludiblemente allí estaba. Y lo que era más alarmante, el tiempo se estaba agotando. Un sonido repentino me hizo girar la cabeza hacia el bosque circundante. La oscuridad parecía cobrar vida. Sin dudarlo, tomé la mano de Mateo y le dije en un susurro, tenemos que irnos ahora, pero en ese momento, un nuevo mensaje resonó en mi teléfono. Sacudiéndolo de mis pensamientos, lo abrí. Y mientras el brillo de la pantalla iluminaba mis ojos, sentí que mi mundo se arrestaba de nuevo. Era una imagen de mis hijos con la frase, nos encontramos en el parque. Ven sola si quieres verlos. El terror se apoderó de mí. La imagen enviada desde un número desconocido gritaba un claro desafío. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una trampa o podría ser la única oportunidad para asegurar su felicidad? Cada segundo contaba, y mi mente giraba cazando soluciones. Pero sabía que en el proceso de luchar por ellos, la línea entre proteger y perder se volvía extremadamente fina. En un instante enfrentaba la mayor decisión de mi vida, correr hacia el peligro o proteger mi familia, aunque eso pudiera significar perder el legado por el que tanto había luchado.
El parque no era solo un refugio de recuerdos, sino el posible escenario de una confrontación que podría cambiarlo todo. Tendría que elegir, y rápido. Pero ¿cómo podía saber cuál era el camino correcto a seguir? Era la decisión más difícil que había tenido que enfrentar en mi vida. Mis hijos estaban en peligro y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Cada segundo que pasaba me acercaba más a la verdad desgarradora de lo que significaba perderlos. El aire estaba impregnado de dudas y temores, pero también de un fuego interno que no podía ignorar. Tenía que descifrar el enigma que envolvía el legado de David, no solo por el dinero, sino por su esencia, por lo que realmente significaba ser parte de esta familia. La imagen de mis hijos siguió vuelta en mi mente como un mantra aterrador. Podía arriesgarlo todo al ir sola. ¿A dónde te llevan esos mensajes? La voz de Mateo interrumpió mi ensueño. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando una respuesta. No lo sé, respondí, sintiendo el terror abrumarme. Pero si hay la posibilidad de que mis hijos estén allí, no puedo quedarme aquí sentada. Mateo asintió, haciéndome entender que comprendía la profundidad de mi desesperación. Estamos en esto juntos, Rosa. Con una mezcla de miedo y determinación, decidí. Tienes razón. Vamos al parque. Si ellas están en peligro, yo debo ser quien se enfrente a ello. Quiero hacer esto sola, Mateo. Esto es algo que debo enfrentar. Si no me presento, no puedo soportar la idea de lo que podría sucederles, pero comenzó a protestar, pero lo interrumpí, no. Debo ser yo la que se enfrente a esto. La vida que llevaba se ha desvanecido, y ahora esto es una lucha por lo que importa. No sé qué me espera, pero tengo que intentarlo. Mateo pareció contrariado, pero finalmente asintió. Está bien, pero mantente en contacto. Lo haré, Rosa, pase lo que pase. Su voz era seria, un pacto silencioso que nos unía en la carrera que se avecinaba. La brisa fría soplaba en mi rostro mientras me dirigía al parque, cada paso tomaba más peso que el anterior. La soledad de la noche se sentía como una proyección de lo que había perdido. Mis hijos. La familia que había construido con David. Todo se estaba desmoronando y lo que quedaba era un eco lejano del amor que había una vez lleno mi vida. Cuando llegué al parque, la familiaridad del lugar me chocó. La luna iluminaba su tronco como un delicado recordatorio de los momentos felices, pero estaba infiltrada por el terror que me consumía. Al mirar la balanza entre los recuerdos y la realidad, la imagen de la sombra acechante que vislumbré en la foto me impulsó a actuar con más rapidez. ¿Dónde están?, murmuré, encapsulando la ansiedad en una sola pregunta. Sentí la presión del momento, la urgencia de tomar la decisión correcta se cernía sobre mí como un peso, y allí, en medio de la penumbra, la figura emergió, una presencia que no esperaba, un ángel de la venganza encarnado. Al principio no podía distinguir su rostro, pero a medida que se acercaba, la realidad se desdibujó, y la confusión se convirtió en horror. Esa sombra era un conocido. Alguien que había cruzado caminos en el pasado más había regresado de una manera que nunca hubiese esperado. ¿Por qué no viniste antes?, dijo, su voz helada como la noche misma. ¿Qué quieres?, pregunté, la ira y el miedo entrelazándose. Si has hecho algo con mis hijos, juro que tu promesa no significa nada. Rosa, detuvo mis palabras. Yo soy la voz de la verdad que no quieres escuchar. Te he estado observando y si vienes aquí sola, es un gran riesgo. Te advierto, no soy el único que está involucrado en esto. Mis instintos comenzaron a gritarme. Todo el caos al que me había enfrentado con Mateo, mi necesidad de encontrar respuestas, ahora se concentraba en esta figura que se cernía ante mí. ¿Qué tienes que decir?, exigí, tomando una posición defensiva. La situación cambiaba con cada palabra que cruzaba entre nosotros, y justo cuando pensaba que mi vida no podía volverse más oscura, un grito desgarrador resonó en la distancia. El eco se coló en mis oídos como una espada afilada. Sin pensarlo, corrí hacia donde provenía el sonido. El parque era un mar de sombras, pero aquel que estaba a mi lado se lanzaba hacia los árboles y yo, impulsada por la desesperación, lo seguía. La escena se desplegaba ante mí en cámara lenta. Allí estaban Lucas y Sofía, atrapados. La situación era un caos de desorden y miedo. «Mamá», gritaron juntos. La visión se detuvo en el horror, ese instante petrificado que todo padre teme experimentar. De inmediato, el instinto maternal se disparó. Corrí hacia ellos. Sofía. Lucas. Mi corazón se desgarró mientras la figura en la sombra tiraba de ellos hacia el lado oscuro, hacia el misterio, donde nadie podía rescatarlos. Sin dudarlo, me lancé sobre aquel ser,
mis brazos se levantaron como muros de defensa. No los toques. Ellos no tienen nada que ver, grité, el alarido que aún resuena en la noche, el eco de mi desesperación, y al momento de mi intervención, todo pareció desatarse. Un giro inesperado cambió el rumbo. El individuo se dio la vuelta y en un instante de pura revelación, su rostro se iluminó. Algo se encendió en su mirada, Rosa se detuvo y al ver la confusión y el miedo ilimitado en mis hijos, una chispa de reconocimiento brilló. No somos sus enemigos. Estamos aquí para protegerlo. Todo lo que había creído se desvanecía y quedaba este nuevo destino, en medio del caos, mientras el sufrimiento y la incertidumbre se superponían en la esfera de mi vida, comprendí que el legado de David no era solo una fortuna material. Era lucha, sacrificio y sobre todo, la verdad que finalmente había empezado a desentrañar. Escucha, dije con toda la claridad que pude reunir, si hay algo que tienes que decir, dímelo ahora. Por ellos, no puedo perder un segundo más. Las palabras brotaron de mi alma, mis hijos a un lado, la sombra que una vez los amenazó ahora convertida en un aliado inesperado. David te amaba, y todo lo que hizo estaba destinado a protegerte. Pero no puedo dejar que esto continúe. Lo que se ha desatado es más grande que nosotros, se adelantó, la sinceridad en su voz evocando una redención imposible, y así, el ciclo de sufrimiento comenzó a romperse. Las sombras que nos rodeaban se disiparon consciente y lentamente, y el verdadero legado de mi esposo comenzó a tomar forma en mí. Sabía que no solo sería una lucha por supervivencia, sino un viaje hacia la verdad, donde el amor y el sacrificio serían la única manera de sanarnos. Mientras mis hijos me sostenían con miedo, el abrazo de la verdad se convertía en un refugio. Y con la determinación renovada, me hice la promesa de que aunque el mundo que conocía se hubiera desvanecido, mi amor seguiría siendo el faro que me alumbraría en la oscuridad, iba a protegerlos, aunque eso significara convertirme en algo que nunca había imaginado. Recibamos lo que venga, murmuré a mis hijos, y el eco de esa promesa se mezcló con la fuerza de un nuevo comienzo. No me importa lo que el futuro depare. Lo que realmente importa es que estoy aquí. Y nunca más volveré a dejar que las sombras nos separen. La convicción ardía en mi pecho, un fuego que ya no podría apagarse. Y en ese momento supe que no solo estaba protegiendo un legado. Estaba abrazando la vida. Al dar ese último paso me di cuenta, con cada breath, cada latido, se dibujaba una luz más allá de la tormenta. Así surge un nuevo comienzo, un renacer forjado en la verdad. Esa noche, antes de que la luz del amanecer nos envolviera, supe que siempre hay un camino hacia la redención. No permitiría que sus sombras nos arrastraran. En la casa donde ahora respiro, solo hay amor. Y en cada paso que doy, un eco resuena, el amor es la única herencia que importa.